Continuamos viendo el reportaje de Carola Miranda sobre los problemas de paternidad del congresista Edgar Núñez. Stephanie Núñez Velarde es mayor que Pamela y fue la primera hija extramatrimonial reconocida por el congresista Edgar Núñez. Pero su reconocimiento no fue nada fácil. ¿Quién es tu mamá? Velarde. ¿Y tu papá? Edgar Núñez. ¿Lo conoces? Sí. ¿Has tenido oportunidad de compartir con él? Solamente una vez el día que nos conocimos. ¿Cómo fue ese día? ¿Te acuerdas? Sí, yo me sentí emocionada. Me ilusioné bastante. Pensé que iba a ser el super papá que yo siempre soñé. Pero en realidad no era así, porque solamente fue como objeto para que se calmaran las cosas y pudiera candidatear. Los padres de Stephanie también se conocieron en el partido aprista de Pisco. Desde que ambos eran muy jóvenes, la amistad fluyó naturalmente a pesar de la diferencia de edad. Núñez es 10 años mayor que Janet. Yo salí reina en el año 93. Él era alcalde de la municipalidad de Pisco. En ese entonces empezaron las ferias que él hacía y solicité trabajar con él. Me dio el trabajo para que trabajaba directamente con él y con el señor Tito Pinch. Entonces ahí fue naciendo la relación entre él y yo. El amor los envolvió y al poco tiempo la noticia del embarazo llegó para felicidad de Janet. Al principio como que no le gustó la idea, pero ya estaba la gestación avanzada y no podíamos, como se dice, hacer nada. Aparte que yo no lo iba a permitir. De ahí mis padres se enteraron y mi papá fue quien habló con él y el embarazo continuó y él, le manifestó a mi papá de que él se iba a hacer cargo y responsable del fruto que venía, pues, ¿no? Pero Núñez le había pedido discreción a Janet para que su embarazo no saliera a la luz, porque para entonces, 1995, él no solo era alcalde de Pisco, sino ya estaba postulando al Congreso. Janet Velarde cumplió y mantuvo su estado casi en silencio. Pasaron los meses y un 1 de mayo nació Stephanie María Victoria. Él ingresó al Congreso, le dije y un poco me dijo, espérate que juramente y después lo voy a hacer, anda, inscríbelo y yo lo voy a ir a firmar, tú inscríbelo. Bueno, y eso fue lo que yo hice. Cuando Janet inscribió a Stephanie ante la Municipalidad de San Andrés, en Pisco, consignó a Edgar Núñez Román como el padre. Por eso, Stephanie lleva el apellido Núñez, aunque él no firmó. Tras 3 años de espera, Janet lo demandó por una pensión alimenticia para Stephanie. Siempre me amenazaba, te la voy a quitar. Y ese era mi temor, ¿no? Yo decía, que me quite a mi hija, pues no. Y le inicié el juicio, empezamos el juicio. E incluso cuando le iniciamos el juicio, él nos abrió un juicio para retirar su nombre y apellido de la partida de nacimiento, el cual sí nos ganó, pero nosotros seguimos apelando y seguimos el juicio de alimento porque es una niña que tiene todo el derecho a su alimentación, ¿no? Seguimos adelante, este juicio pues ya tiene como 11 años. Y continuamos hasta que salga. Esa no sería la primera vez que el congresista Núñez intentaría retirar su apellido de la partida de nacimiento de Stephanie. Esa pretensión judicial trabó la demanda de alimentos. La sentencia salió con posterioridad, ¿no?, al cese de su periodo congresal en el año 2000. Entonces ya no fue posible ejecutarlo, los descuentos que se habían fijado en la suma de 500 nuevos soles mensuales. Es así que mi patrocinada practicó unas 2 o 3 liquidaciones en el proceso de alimentos. Por una fue sentenciado por omisión a la asistencia familiar. Pasaron los años y en abril del 2005, cuando Núñez ya alistaba maletas para volver a postular al Congreso, buscó a Janet y a Stephanie. Él quería acercarse a la bebé y quería verla a ella y quería hablar conmigo y quería arreglar las cosas. Bueno, yo me había alejado en realidad totalmente del juicio porque documentos que ganábamos, documentos que él no los tumbaba y nos traía abajo todo y volver a empezar y en realidad eso cuesta, ¿no? Para una persona cuesta hacer ese juicio, entonces me tuve que dejarlo, pero mi abogado lo continuó moviendo los papeles, continuó, entonces
Yo no sabía que él ya tenía una orden de captura. Después de casi 10 años, Edgar Núñez volvía a ver a Stephanie. Janet, esperanzada en que se restableciera la relación de padre e hija, aceptó sentarse a conciliar. Si era por mi hija, normal, yo accedí al trato. Bueno, ya ellos habían llegado con todos sus documentos en la mano simplemente para que yo fuera y firmara. Conversé con él, en ese entonces leí el documento y había una parte que decía el rubro que él se iba a encargar de todo lo que era la educación de la bebé, sus gastos extra que ella podía tener. Pero en la pensión, donde él me iba a dar el monto para la pensión, ya no iba a ser los 500 que había fijado el juez, sino iba a ser 300. Y yo no quise firmar, le dije que no porque eso no era el monto. Núñez la convenció de que aunque figuraran 300 soles en la conciliación extrajudicial, él le daría 500 soles y también le daría una suma de dinero en ese momento. Antes de suscribir el documento, Janet pidió que firmara la partida de nacimiento de Stephanie aceptando su paternidad y a cambio ella dejaría sin efecto las demandas judiciales que había iniciado. Para tener el camino de regreso al Congreso libre de obstáculos, Núñez fue calculadamente al municipio y reconoció a Stephanie como consta en la partida. La firmó bajo condiciones casi 10 años después de nacida. Eso fue en el mes de abril del año 2005 que arreglamos esa situación. Pero pasado en mayo, mi hija cumplió el 1 de mayo su cumpleaños de ella, le mandó para que le festejara su cumpleaños. Después, cuando yo lo llamaba, contestaba el teléfono, hablábamos bien. Y la última salida fue un 13 de septiembre que yo viajé a Lima con ella, porque él nos mandó llamar, incluso me llamó y me dijo, viaja con Stephanie, que yo quiero verla, viajen a Lima. Y nos trató bien, nos atendió, nos hospedó en un buen hotel, nos llevó a comer, todo nos atendió, como se dice, muy bien. Desde ahí se alejó totalmente.